Estás observando el cráneo de un niño de 7 años. Tiene 800.000 años de antigüedad y fue encontrado en lo profundo de una cueva española. Pero aquí está lo que debería aterrorizarnos. Esas marcas de rasguños en el hueso son de cuchillos de piedra, el mismo tipo de marcas de carnicería encontradas en ciervos del mismo sitio. Este niño no fue enterrado, fue comido, y los cazadores que lo mataron también eran humanos. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, el depredador más mortífero que acechaba a los humanos primitivos no era lo que uno podría esperar. No eran los tigres dientes de sable, no eran los gigantescos osos, ni las serpientes venenosas. Eran otros humanos, y tenemos los huesos para probarlo. El año era 1994. El equipo que trabajaba en Grandolina, en las montañas de Atapuerca, al norte de España, ya había pasado años excavando cuidadosamente a través de capas de tiempo. El nivel TD6 parecía prometedor. Huesos de animales, herramientas de piedra, los marcadores habituales de ocupación humana. Entonces, Aurora Martín Francés levantó un pequeño fragmento de cráneo del suelo. Era inconfundiblemente humano, joven también, tal vez de 6 o 7 años según el desarrollo dental. Pero algo estaba mal. El hueso presentaba una serie de rasguños paralelos, demasiado regulares para ser naturales, demasiado deliberados para ser accidentales. Emergiendo más huesos, una mandíbula aquí, un fémur allí, costillas, vértebras, huesos de los dedos. Para cuando terminaron, habían recuperado restos de al menos 11 individuos, y casi un tercio de esos huesos, 288 fragmentos en total, mostraban esas mismas marcas reveladoras, marcas de corte hechas por herramientas de piedra, fracturas por impacto de extracción de médula. El tipo de patrón de daño que cualquier arqueólogo reconocería de inmediato, excepto que los arqueólogos suelen ver estos patrones en huesos de mamut, caballos o ciervos. No en niños humanos. La reacción inicial fue de escepticismo. Seguramente debía haber otra explicación. Tal vez se trataba de prácticas mortuorias, rituales de desollado de los muertos. Quizás los huesos se habían mezclado de alguna manera con restos animales, cualquier cosa excepto lo que la evidencia parecía gritar. Pero el análisis forense fue meticuloso. Las marcas de corte no eran aleatorias ni ceremoniales. Se agrupaban exactamente donde uno esperaría si alguien estuviera retirando carne de manera eficiente. Los huesos largos estaban rotos para extraer la médula, al igual que los huesos de ciervo encontrados en la misma capa. Los cráneos mostraban puntos de impacto consistentes con el acceso al cerebro, otro órgano rico en calorías. Y luego estaba el patrón de edad de los 11 individuos. La mayoría eran niños o jóvenes adolescentes. El mayor tal vez tenía 13 años. Esto no era una selección transversal de una población, era una selección dirigida. Pero Grandolina guardaba otro secreto aterrador. No fue un evento aislado. Las excavaciones revelaron huesos humanos con marcas de corte en múltiples capas estratográficas, separadas por miles de años. Generación tras generación, la práctica continuó. Al igual que la fabricación de herramientas o el control del fuego, cazar y comer otros humanos se había convertido en parte de su conjunto cultural. La doctora Yolanda Fernández Jalbo, una de las investigadoras principales, lo expresó de manera contundente. Estaban comiendo a los de su propia especie y lo hacían de la misma manera que comían a cualquier otro animal. Para entender cómo los humanos se convirtieron en cazadores de humanos, necesitamos conocer a la especie en el centro de nuestra historia, no a las víctimas de Grandolina. Eran Homo antecessor, una rama más temprana de nuestro árbol familiar, pero sus descendientes cercanos, aquellos que perfeccionarían el arte de cazar tanto animales como posiblemente otros humanos, eran Homo heidelbergensis. Imagínalos, no eran los brutos encorvados de los viejos dioramas de museos. Homo heidelbergensis se erguía alto, los machos a menudo alcanzando una altura de 5 pies y 9 pulgadas o más. Tenían cuerpos robustos, arcos superciliares prominentes y rostros anchos que los marcarían como diferentes si los vieras en un metro.
Pero aquí está lo que debería hacerte detenerte. Sus cerebros eran tan grandes como los nuestros, a veces incluso más grandes. El cráneo promedio de un Homo heidelbergensis contenía alrededor de 1.200 centímetros cúbicos de cerebro, lo que se encuentra en el medio del rango humano moderno. Sea lo que sea que sucediera en esas cabezas, no estaba limitado por la capacidad de procesamiento y sabían cómo usar esos cerebros. El conjunto de herramientas de Homo heidelbergensis representa un gran avance con respecto a sus predecesores. Mientras Homo erectus fabricaba herramientas funcionales pero rudimentarias, Homo heidelbergensis creaba objetos de casi precisión artística. Sus hachas de mano achelenses no solo eran afiladas, eran simétricas, equilibradas y estéticamente agradables de una manera que va más allá de la mera funcionalidad. Pero son las lanzas de madera de Scheningen las que realmente impactan. Encontradas en una mina de carbón en Alemania, estas lanzas datan de hace al menos 300.000 años. No son ramas gruesas con puntas afiladas, son armas ingenierizadas, cada una cuidadosamente tallada de madera de abeto, equilibradas como jabalinas modernas, con el peso concentrado en el tercio frontal para un vuelo estable. La más larga mide más de 7 pies. Cuando los investigadores probaron réplicas, volaron verdaderamente a distancias de hasta 70 pies. Piensa en eso, no eran armas de contacto, eran proyectiles diseñados para matar a distancia, para matar a cosas que podrían matarte si te acercabas demasiado. El sitio de Scheningen nos dice exactamente qué estaban cazando. Las lanzas fueron encontradas entre los restos de ciervos, muchos ciervos. Esto no fue un saqueo oportunista, fue una caza organizada y sistemática. Pero los caballos corren rápido y patean fuerte. Para derribar múltiples caballos se necesita coordinación, planificación, comunicación. Se necesita un grupo de caza trabajando como una unidad. La evidencia de su sofisticación va incluso más allá. En sitios a través de Europa y África encontramos fogatas de Homo heidelbergensis que datan de hace 400.000 años. No solo uso del fuego, sino fuego controlado. En Terra Amata, en Francia, los arqueólogos descubrieron los restos de antiguos refugios, cabañas ovaladas de 8 a 15 metros de largo con fogones centrales. No eran nómadas que se movían constantemente, estaban construyendo hogares, manteniendo fuegos, creando lugares persistentes en el paisaje. Y aquí es donde se torna más oscuro. Las mismas habilidades cognitivas que permitieron a Homo heidelbergensis coordinar cacerías de caballos, la planificación, las tácticas grupales, las armas avanzadas, funcionaban igual de bien en otros objetivos, incluso en aquellos de forma humana. Regresemos a esos huesos en España, porque la parte más perturbadora no es solo que los humanos primitivos se comieran entre sí, sino a quién eligieron comer. En la naturaleza, los depredadores suelen apuntar a la presa más fácil disponible. Generalmente eso significa a los viejos, los enfermos, los jóvenes que se han alejado demasiado de la protección. Se trata de economía de energía, máximo beneficio con mínimo riesgo. Pero la evidencia de Grandolina rompe este patrón de una manera escalofriante. Sí, las víctimas eran jóvenes, pero no eran infantes o niños pequeños que hubieran sido genuinamente indefensos. Eran niños y jóvenes adolescentes, móviles, conscientes y presumiblemente protegidos por sus grupos. Y no fueron eliminados uno por uno a lo largo de los siglos. La capa TD6 representa un periodo relativamente breve, lo que significa que múltiples jóvenes humanos fueron eliminados uno por uno a lo largo de los siglos. Fueron asesinados y consumidos en lo que equivale a un parpadeo prehistórico. La doctora Marina Mosquera, una de las investigadoras que pasó años analizando los restos, ofreció una hipótesis que hace que la piel se erice. Esto podría ser una estrategia. Si deseas reducir la fuerza futura de guerreros de un grupo competidor, no atacas a los adultos, que pueden luchar de manera efectiva. Apuntas a sus niños. Es casi demasiado calculado para contemplar, pero la evidencia lo respalda. La carnicería no fue desesperada ni al azar, fue metódica y eficiente. Las mismas herramientas de piedra que fileteaban ciervos, fileteaban humanos. Las mismas técnicas que extraían médula de huesos de ciervo, rompían jóvenes fémures.
El procesamiento fue exhaustivo, cada trozo de carne fue retirado, los huesos largos fueron sistemáticamente rotos para extraer médula, incluso los cráneos fueron cuidadosamente abiertos para acceder al tejido cerebral. Este nivel de utilización completa habla de experiencia, no eran caníbales novatos que se debatían en un proceso desconocido, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y no fue un evento aislado, las excavaciones en Grandolina revelaron huesos humanos con marcas de torte en múltiples capas, separadas por miles de años. No era una sola banda de humanos antiguos cruzando alguna línea terrible durante un invierno severo, era una práctica, una tradición, algo transmitido de generación en generación, como la fabricación de herramientas o el manejo del fuego. La naturaleza clínica de la carnicería argumenta en contra de cualquier significado ritual o simbólico. No hay patrones de corte especiales, no hay evidencia de que los huesos humanos fueran tratados de manera diferente, simplemente eran carne. El profesor José María Bermúdez de Castro, codirector del proyecto Atapuerca, lo resumió con clara franqueza. Esto fue canibalismo gastronómico. Comieron a sus enemigos. Aquí está la verdad incómoda. Si pudiéramos descartar canibalismo como algo que solo las especies primitivas hacían, algo de lo que hemos evolucionado, la historia sería más fácil de digerir. Pero no podemos. Avancemos 800.000 años desde Grandolina, a la cueva de Goyet, en Bélgica, hace 40.000 años. Los protagonistas, los neandertales, nuestra especie hermana, tan cercana a nosotros genéticamente que nos cruzamos con ellos. Los neandertales de Goyet cuentan una historia tan perturbadora como la de Grandolina. 5 individuos sistemáticamente desollados, marcas de corte en 99 fragmentos óseos, extracción de médula, el mismo procesamiento profesional visto en los huesos de renos de la misma capa. Pero los neandertales de Goyet añadieron un giro que de alguna manera lo hace aún peor. Después de extraer toda la carne y la médula, no desecharon los huesos humanos, los utilizaron. Un fémur se convirtió en una herramienta de talla para hacer cuchillas de piedra. Los tibias fueron reutilizadas como retocadores para mantener los bordes de corte. Imagínate utilizar el hueso de la pierna de alguien que acabas de consumir para hacer las herramientas que usarás para cazar mañana. Es un nivel de practicidad deshumanizadora. Es difícil encontrar la palabra adecuada. Y los neandertales no estaban solos. En Cove Dell, en España, los restos de un niño neandertal de hace 52.000 años muestran marcas de corte de herramientas de piedra. La misma historia, cueva diferente. Pero seguramente los Homo sapiens, nosotros los humanos modernos, con nuestro arte, música y sociedades complejas, estábamos por encima de esto. La cueva de Gough, en Inglaterra, dice lo contrario, datando de hace solo 14.700 años, ayer en términos evolutivos. La cueva de Gough presenta evidencia de lo que los arqueólogos llaman clínicamente canibalismo nutricional. Los magdalenienses que vivían allí no solo consumían carne humana, transformaban cráneos humanos en copas para beber. El proceso era deliberado y hábil. Después de remover los huesos faciales, daban forma cuidadosamente al cráneo en un cuenco, eliminando escamas de los bordes para crear un borde suave. Incluso grabaron uno de los huesos, un radio humano, con un patrón en zigzag. Es el grabado más antiguo conocido en hueso humano. La artesanía es inquietantemente buena. Estas copas de cráneo no eran contenedores improvisados y toscos, eran artefactos cuidadosamente manufacturados, formados con la misma atención al detalle que sus herramientas de piedra o puntas de asta talladas. Alguien pasó horas creando estos macabros recipientes, horas manipulando restos humanos, no como cuerpos que debían ser llorados, sino como materias primas a ser moldeadas. No eran personas desesperadas masticando huesos durante una hambruna. La cueva está llena de restos de animales, caballos, ciervos y tarmagán. Tenían opciones, eligieron comer humanos de todos modos y convirtieron los restos en arte. Esto nos lleva a quizá la realización más inquietante de todas.
Cuando escuchamos por primera vez sobre el canibalismo antiguo, nuestras mentes inmediatamente suministran excusas, hambre, desesperación, circunstancias extremas que obligan a elecciones extremas. Es más cómodo pensar en ello como canibalismo de supervivencia, el tipo que podemos comprender e incluso perdonar, como esos sobrevivientes de un accidente aéreo en los Andes. Pero el registro arqueológico cuenta una historia diferente. En Grandolina, las mismas capas que contienen a niños humanos desollados también contienen abundantes restos de caballos, ciervos y bóvidos. Los datos climáticos de ese periodo muestran un entorno mediterráneo relativamente suave. Los alimentos vegetales habrían estado disponibles. No era la profundidad de una era glacial con humanos desesperados masticando cualquier cosa para sobrevivir. La evidencia paleoambiental es particularmente condenatoria. Las muestras de polen del mismo periodo muestran un paisaje de bosque mixto y praderas abiertas, un territorio de caza ideal. La diversidad de especies animales en las capas arqueológicas habla de un ecosistema rico. No eran personas viviendo al borde de la inanición, eran cazadores exitosos con múltiples opciones alimentarias. Los neandertales de Goyet, su cueva muestra evidencia de exitosas cacerías de renos, muchas de ellas. No estaban hambrientos cuando procesaron a su propia especie con el mismo enfoque metódico que utilizaron en esos renos. Incluso en la cueva de Goff, donde el clima era, admitidamente, más duro, a medida que la última era glacial se desvanecía, los habitantes tenían acceso a diversas fuentes de alimento. La presencia de aves migratorias sugiere abundancia estacional. La cuidadosa elaboración de copas de cráneo sugiere tiempo y energía de sobra, no circunstancias desesperadas. La doctora Silvia Bello, quien dirigió la investigación sobre los restos de la cueva de Goff, fue explícita. La evidencia sugiere que los magdalenienses estaban explotando con éxito su entorno. No hay indicios de que un evento extremo desencadenara este comportamiento. Así que, si no fue desesperación, ¿qué fue? La respuesta podría ser más simple y perturbadora de lo que queremos admitir. Para estos humanos primitivos, otros humanos eran simplemente parte del paisaje de proteínas disponibles, no una presa preferida. Quizás los riesgos eran mayores que cazar caballos o recolectar plantas, pero tampoco eran tabú, solo una opción. La naturaleza calculada de la selección de niños en Grandolina sugiere algo aún más oscuro: canibalismo estratégico, eliminando competidores futuros mientras aún eran manejables. Es el tipo de lógica fría que asociamos con la guerra, no con la prehistoria. Pero, de nuevo, tal vez ese sea nuestro error. Tal vez la guerra, o al menos la violencia estratégica entre grupos, sea más antigua de lo que pensábamos. Tal vez sea más antigua que Homo sapiens mismo. La evidencia abarca 1.450.000 años, desde esa tibia marcada en Kenia hasta esas copas de cráneo decoradas en Gran Bretaña. Diferentes especies, diferentes continentes, diferentes climas, pero el mismo comportamiento surgiendo una y otra vez, no como una aberración, sino como una posibilidad siempre acechando en el repertorio conductual del género Homo. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo reconciliamos a Homo heidelbergensis, que enseñó a sus hijos en Melacantour, esas huellas conmovedoras de adultos y niños pequeños juntos en un sitio de carnicería? ¿Cómo procesamos el hecho de que las mismas habilidades cognitivas que nos permitieron pintar las cuevas de Lascaux también nos permitieron convertir cráneos humanos en cuencos para servir? El camino fácil es distanciarnos, decir que eso fue entonces y esto es ahora. Somos civilizados, tenemos leyes y ética y supermercados. Hemos evolucionado más allá de tales horrores. Pero, ¿hemos? La misma especie que creó las copas de cráneo en la cueva de Goff fue la que creó la civilización. No se requiere ninguna nueva evolución, ningún salto cognitivo, solo los mismos cerebros, las mismas manos, la misma capacidad tanto para la creación como para la destrucción que Homo heidelbergensis tuvo hace 400.000 años. El registro arqueológico nos obliga a confrontar una posibilidad incómoda, que la capacidad de ver a otros humanos como presa no es un error en la programación humana, es una característica que ha estado allí desde el principio, expresada cuando las condiciones se alinean de la manera equivocada.
Esto no se trata de ser pesimistas o misántropos, se trata de ser honestos respecto a lo que las piedras y los huesos realmente nos dicen. Durante más de 1 millón de años, varias especies humanas han cazado y consumido ocasionalmente a otros. No constantemente, no de manera universal, pero persistentemente lo suficientemente como para dejar trazas a través de continentes y costas. Épocas. El milagro, tal vez, no es que los humanos primitivos a veces se comieran entre sí. El milagro es que alguna vez detenemos eso, que en algún momento de la historia la mayoría de las sociedades humanas desarrollaron tabúes lo suficientemente fuertes como para sobrepasar lo que una vez fue solo otra estrategia de supervivencia. Pero esos tabúes son culturales, no biológicos, son software, no hardware, y el software puede ser sobreescrito cuando las condiciones son lo suficientemente extremas. La historia nos muestra eso una y otra vez. Los huesos en Grandolina no son solo evidencia de una atrocidad antigua, son un recordatorio, una advertencia, tal vez, sobre lo que los humanos son capaces cuando dejamos de vernos como humanos. La próxima vez que estés en un museo mirando esas antiguas exhibiciones de la evolución humana, recuerda a los niños de Grandolina. Recuerda las lanzas elaboradas de Scheningen que podrían derribar caballos o humanos con igual eficacia. Recuerda que los grandes cerebros y las herramientas sofisticadas no equivalen automáticamente a un progreso moral. Nos gusta pensar en la evolución humana como una escalera que asciende hacia la iluminación, pero es más un arbusto enredado con ramas de brillantez y oscuridad entrelazadas. Desde el principio, llevamos ambas legados en nuestros genes, en nuestras culturas, en nuestras elecciones. La evidencia está literalmente enterrada en nuestro pasado, esperando en cuevas y sitios de excavación alrededor del mundo. Cada descubrimiento añade otra pieza a un retrato que quizás no queramos completar, pero entender de dónde venimos, todo, no solo las partes que nos hacen sentir orgullosos, podría ser la única manera de elegir conscientemente hacia dónde vamos. Después de todo, no fueron monstruos quienes dejaron marcas de corte en los huesos de niños hace 850,000 años. Eran humanos como nosotros, con cerebros del mismo tamaño y la misma capacidad de elección. La pregunta no es si hemos evolucionado más allá de lo que ellos eran. La pregunta es si hemos aprendido a elegir de manera diferente.